Esto es Crónicas del Mundo, historias que cruzan el tiempo y los continentes, by Capeco. Prepárate para descubrir relatos que marcaron el destino de países, pueblos y culturas. Esta es tu ventana al pasado para entender el presente. Comencemos esta aventura. Imaginen un mundo donde la selva no solo es un hogar, sino un universo vibrante, lleno de vida, misterios y secretos ancestrales. Un mundo donde el susurro del viento entre los árboles lleva consigo historias de un pueblo milenario, profundamente conectado con la tierra y sus espíritus. Hoy nos adentramos en la fascinante historia de los guaraníes, los verdaderos pueblos de la selva, custodios de un legado que, aún hoy, palpita en el corazón de Sudamérica. Desde las profundidades de la vasta selva tropical sudamericana, en territorios que hoy abarcan Paraguay, el noreste argentino, el sur de Brasil y partes de Bolivia, floreció una cultura que supo adaptarse y prosperar en uno de los ecosistemas más ricos del planeta. La vida guaraní era una sinfonía de armonía con la naturaleza. Su principal actividad era la agricultura de roza y quema, una técnica ancestral que les permitía cultivar en los fértiles suelos de la selva. No era una destrucción, sino un ciclo de renovación. Limpiaban pequeñas parcelas, quemaban la vegetación para enriquecer la tierra con cenizas y luego sembraban. Maíz, mandioca, batata, porotos y calabazas eran los pilares de su dieta, complementada por la caza de animales como tapires y pecaríes, y la pesca en los caudalosos ríos. Pero entre todas sus plantas sagradas, una destacaba por encima de las demás: la yerba mate. Los guaraníes fueron los primeros en descubrir sus propiedades estimulantes y energizantes. Para ellos, no era solo una bebida, era un ritual social, un símbolo de hospitalidad, amistad y conexión espiritual. Compartir mate era y sigue siendo un acto de comunión. La cosmovisión guaraní era rica y compleja, intrínsecamente ligada a la selva que los rodeaba. En el centro de su panteón estaba Tupã, el dios supremo, creador del universo, de la luz y de la humanidad. Tupã era el que enviaba la lluvia, hacía crecer las plantas y garantizaba la fertilidad. A su lado, otras deidades y espíritus habitaban la selva, cada uno con su rol. Curupí, el protector de los animales. Caaporá, el guardián de los bosques. Y Pombero, el duende travieso de la noche. Sus rituales eran fundamentales para mantener el equilibrio con el mundo espiritual. Las ceremonias, a menudo guiadas por el chamán o pajé, eran momentos de profunda conexión. A través de cantos, danzas y el uso de plantas sagradas, buscaban sanación, orientación y agradecimiento a los dioses. El arte plumario, con sus vibrantes colores obtenidos de las aves de la selva, no era solo adorno. Cada pieza tenía un significado espiritual, expresando la identidad y las creencias de quien la portaba. También la cerámica era una expresión de su arte y utilidad, elaborando vasijas para almacenar alimentos y objetos ceremoniales. El siglo XVII marcó un punto de inflexión en la historia guaraní con la llegada de los misioneros jesuitas. No fue una conquista convencional, sino un experimento social y religioso sin precedentes. Los jesuitas, buscando proteger a los guaraníes de la explotación de encomenderos y bandeirantes, los congregaron en las famosas misiones jesuíticas guaraníes. En estas misiones, los guaraníes mantuvieron sus tierras y su organización social, pero incorporaron aspectos de la vida europea. Se les enseñó nuevas técnicas agrícolas, oficios como la carpintería y la herrería y la lectoescritura. Las misiones eran centros de producción, comercio y, por supuesto, de evangelización. Los guaraníes aprendieron música barroca y construyeron impresionantes iglesias de piedra.
Fue un periodo de gran prosperidad material, pero también de profunda transformación cultural y religiosa. Los dioses guaraníes convivieron, no sin tensiones, con el cristianismo, aunque el experimento jesuita llegó a su fin con la expulsión de la orden en 1767, el legado guaraní es innegable y profundamente arraigado en la identidad de naciones como Argentina, Paraguay y el sur de Brasil. Cada vez que compartimos un mate, estamos honrando una tradición ancestral guaraní. Pero su influencia va mucho más allá. El idioma guaraní es cooficial en Paraguay y una lengua vital en el noreste argentino. Innumerables palabras guaraníes se han incorporado al español y al portugués, enriqueciendo nuestro vocabulario diario, desde animales como el yacaré, el jaguar o el carpincho, hasta lugares como la tapera o incluso el ñandú. Los guaraníes de hoy continúan su lucha por preservar su cultura, sus tierras y sus conocimientos ancestrales frente a los desafíos del mundo moderno. Son guardianes de la selva, de su biodiversidad y de una sabiduría que el mundo necesita escuchar. Desde las profundidades de la selva, los guaraníes nos enseñan sobre la armonía con la naturaleza, la importancia de la comunidad y el valor de las tradiciones. Su historia no es solo un relato del pasado, es un llamado a reflexionar sobre nuestro propio lugar en el mundo y a honrar la riqueza de las culturas que nos precedieron. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Hazte miembro del canal para acceder a contenido exclusivo, adelantos, insignias especiales y la posibilidad de participar en sorteos o votaciones que nos ayudarán a decidir los próximos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir contando estas increíbles historias. Haz clic en el botón Unirse y sé parte de esta aventura. ¿Qué otro aspecto de la fascinante historia guaraní te gustaría explorar? Déjanos tus comentarios y sigamos descubriendo juntos. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Crónicas del Mundo Waycapeco, activar la campana para no perder ninguna crónica nueva y darle me gusta para apoyar nuestro trabajo. También déjanos un comentario de qué historia querés descubrir. Nos vemos en una próxima crónica.